Maestro, ¿cómo hace para poder reducir el estrés? Muy simple, no me estreso. Hola, soy Giselle Klatic y esto es Vibrana, tu podcast para vibrar bonito. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es instructor de Ñañi Yoga y Hatha Yoga y desde hace más de 20 años acompaña a las personas en sus procesos de sanación, crecimiento personal y despertar espiritual. Bienvenido, Isaac Vázquez. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, en tu libro Semillas de Sabiduría, contaste que tu acercamiento espiritual fue gracias a tu maestro Devananda. Exactamente. ¿Dirías que este encuentro cambió tu vida para siempre? Totalmente, absolutamente. Y muy claro, y la ha ido cambiando y la sigue cambiando. Su enseñanza permanece. ¿Y cuál crees que es la enseñanza más significativa, más importante que te ha dejado? La enseñanza más importante, bueno, son muchas, ¿no? Pero quizás la más importante es ser tú mismo. El maestro decía, porque no éramos pocos acá en Perú, los que lo seguíamos, y el maestro decía que, porque habían algunos que querían imitar y querían ser como Devananda. Entonces él decía, no, yo soy Devananda y tú eres Isaac, tú tienes que ser Isaac, no Devananda. Entonces yo creo que eso es algo que no sucede en muchos grupos porque todos son una imitación y calco o copia del maestro y así no es, ¿no? Es más o menos lo que puedo percibir. ¿Y por qué te aproximaste a él? ¿Cuál fue tu llamado? Mi llamado, ¿cómo empezó? Porque yo estaba en la Universidad Agraria, como narro ahí en el libro, con una conciencia social muy marcada, y en una universidad que estaba tomada totalmente por el comunismo. El MRTA se paseaba como si fueran profesores. Y para mí fue muy importante primero encontré en Lima, yo trabajaba en el centro de Lima, encontré un librito de los Hare Krishna. Y fue la primera vez que hablaba en reencarnación. Y me impresionó bastante. Una amiga era enamorada del hijo de la señora que acogía al maestro en Costa Rica, y esta chica me dio información sobre ese maestro y luego un pequeño libro que él había escrito, hermosísimo, chiquito. Y ahí ya sentí que por ahí no era, la reencarnación me parecía que, ahora ya no creo en la reencarnación, pero me parecía en ese momento que era lo más acercado posible a la verdad. Es que justifica y explica todo. Esa es la verdad. Necesitamos respuestas. Sí, claro, exacto. ¿Y podrías contarnos una anécdota que no sé, que te haya marcado con él? ¿Con el maestro? Muchas. Él cuando venía a Perú, él buscaba siempre, lo primero era irse a Marcahuasi. Le fascinaba Marcahuasi. Y es más, de los días que quedaba en Perú, la mayor parte de los días estábamos arriba en la meseta. Claro, es un frío de 4,000 y pico metros de altura, o sea, es una puna, pero el cielo en la noche es espectacular. Y ahí hay una cabaña que construyó Daniel Russo, que fue el científico que descubrió la meseta y le puso el nombre de Marcahuasi, porque muy cerca ahí está el volcán Marcahuasi, que nadie conoce. Entonces, debido a ese fenómeno, le pusieron Marcahuasi. Y yo habré subido con él 5 o 6 veces, en grupo con algunos de los de acá, de Lima, y nunca llevamos carpas. Nunca dejó que lleváramos carpas. La primera y la segunda vez con un amigo que más o menos de mi edad, caminábamos juntos. El maestro, como una cabra, ya estaba arriba cuando los demás estábamos caminando y llevaban las cosas en burro, los bultos. Y en el camino yo rajaba del maestro y decía, el señor no conoce. ¿Cómo es posible que crea que vamos a dormir a 4,000 metros de altura sin carpa? O sea, eso es imposible. Pues
todas las veces que fui con el maestro, la cabaña que construyó Rousseau, que siempre es usada como de desperdicios o baño, estaban limpias. La primera vez había un grupo de 4 montañistas que salían, habían estado 8 días ahí, habían dejado todo limpiecito, europeos. Y bueno, la primera fue casualidad. La segunda, cuando volvió a decir, no lleven las cosas, ahí vamos a encontrar una te liga, 2, bien difícil. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, todas estaban y vacía la cabaña, sin cosas y sin excrementos, nada. O sea, alguien la había limpiado. Entonces, una de las veces, recuerdo, una de las señoras que formaba parte del grupo fue con su esposo. Y su esposo, bueno, saludó a todos. El señor no estaba muy interesado, pero quería acompañar a la señora, ¿no? Porque le habían dicho que ahí en el camino a Marcahuasi habían pistacos que le sacaban la tripa a la gente y las botan por el barranco y les asaltan. Estaba asustado el señor. Entonces el maestro, muy bien, lo recibió. Estábamos ya antes de subir en San Pedro de Casta y el maestro dijo, bueno, aquí hay alguien que ha traído un revólver. Y no vamos a llevar carpa, ni mucho menos pistola. Entonces todos nos miramos y dijimos, ¿qué pistola? ¿Quién va a traer pistola? No, maestro, no. Sí, alguien ha traído. Y dijo, no voy a salir hasta que aparezca el arma. Y después ya como de unos 15 minutos parece que la señora le habló, el señor le dijo, no, yo, pero... Y entonces le dijo, no se puede subir con arma. No necesitamos el arma. ¿Cómo hizo para descubrirlo? No lo sé. No lo sé. Una oportunidad dando una conferencia en el Teatro Municipal antes del incendio, estaba repleto de gente y en la parte de arriba, en la platea, cuando él salió y se sentó sobre la mesa y dijo, vamos a entrar en silencio, alguien le atacó de risa y sí, se rió, pero fuerte. Entonces el maestro, que estaba sentado en la mesa con los ojos cerrados, dijo, por favor, la persona que está con la chompa roja y camisa a cuadros, baje y que por favor se retire. O sea, de ese tipo de cosas, de adivinar sin saber cómo, he vivido varias con él. Eso es lo que te puedo decir. Sí. Tu maestro era de la India. Él era de la India y nació en la ciudad más mística de la India. Hoy día le llaman Varanasi, pero su nombre de toda la historia es Benares. Ahí nacieron muchos maestros y muchos hombres muy espirituales. ¿Y de él es que aprendiste el yoga? De él aprendí el yoga, principalmente el Ñañi Yoga. Ñañi Yoga, el que enseñas en tus satsangas. Eso es lo que enseño exactamente en mis satsangas, ¿no? El yoga del conocimiento y la sabiduría. El Hatha Yoga, el maestro nos decía que sí es bueno para que mantener el cuerpo bien, pero no se esmeraba en el Hatha Yoga. Decía que si tú practicas ya algún deporte, entonces ya estás bien, hay que agregar algunos estiramientos para tu columna, algunas cosas más. Lo más importante es ver por dónde caminas. Lo más importante es esta linterna que es el tercer ojo. Y con el Ñañi Yoga justamente se desarrolla esa capacidad de poder ver más allá de lo aparente, más allá de la forma. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿A través del discernimiento? Con el discernimiento. El discernimiento a veces no se entiende claramente qué cosa es, ¿no? Discernir es volver a colar varias veces algo. Pero el discernimiento empieza por preguntarte quién soy o qué cosa soy. Discernir sobre cualquier tema es secundario. Discernir y llegar a encontrar la respuesta ¿qué soy o quién soy? Es la gran pregunta del Ñañi Yoga, del discernimiento. Cuando uno descubre quién es, inevitablemente en ese momento sucede lo que llaman la iluminación, un despertar espiritual, un samadhi, una experiencia realmente incomparable, que hace que te rías de todo lo demás. Porque en realidad todo lo demás que nos parece tan serio es tan ilusorio, tan aparente. Entonces, una de las bases del discernimiento es poder distinguir qué cosa es real,
Los ñañis le llaman real, para ponernos de acuerdo con la palabra. Ellos dicen que algo es real cuando no puede tener ni principio ni fin y cuando no puede ser modificado ni afectado. Todo lo que puede ser afectado, modificado, empieza y termina, no es real. Pertenece a lo transitorio. No a lo permanente. No a lo permanente. Y hay incluso una tercera división que es lo ilusorio. La mente es ilusoria, la sombra del micrófono es ilusoria, el arco iris es ilusorio. Existen y no existen, ¿no? Lo que está en nuestra mente existe y no existe. Pertenece a lo ilusorio. Entonces el yogi va descartando todo lo que es ilusorio, todo lo que es transitorio, lo cual no significa oponerse, ¿no? Porque hay que cuidar este cuerpito, este animal hay que alimentarlo, pero es transitorio, pues. En unos días más el animalito se va a cansar y hay que dejarlo. Entonces el yogi busca lo real, lo permanente, lo que es invariable. Y esa es tu verdadera naturaleza. ¿Y de qué manera es que unimos? Porque sé que el yoga significa unión, ¿verdad? Sí. Y viene a ser unión de cuerpo, mente, espíritu. ¿Unión de qué? La primera unión que se debe dar para que suceda lo que se llama yoga, o la yoga, la unión, es unir el cerebro izquierdo con cerebro derecho. Unir el cerebro racional con el cerebro sensitivo. Si lo pongo en palabras más comunes, unir la cabeza con el corazón. Ese es el primer paso. Porque entre los dos cerebros hay un puente que se llama cuerpo calloso o el puente, que une los dos cerebros. Ahí está el truco. Porque para llegar a un estado superior de conciencia no puedes estar en el que piensa ni en el que siente. Tienes que ir más allá de pensar y sentir. Y eso solo sucede cuando se ubica en el puente. Ahí es donde meditamos, ¿verdad? Ahí es donde meditamos. Donde nos sentamos a meditar, en el centro de nuestro cerebro, del puente. Ya. Entonces, ¿cómo uniríamos el tema físico, el Hatha Yoga y el Jnana Yoga? Porque yo sé que tú enseñas ambos. O sea, en tus sesiones antes, tú hacías eso, ¿no? Sí, correcto. Primero hacías el Hatha, luego hacías... primero la charla, primero el Jnana, después el Hatha y luego la relajación. La relajación. La relajación es Tantra Yoga. O sea, mezclas. Se tiene que mezclar. Aunque uno, es como para una canción, para el músico, vamos a sacar tal canción, vamos a tocarla en mi menor. Entonces todos sabemos que partimos de mi menor, ¿no es cierto? Es el que marca la referencia, pero no significa que no estén las otras notas, todas las notas van a trabajar. Entonces es necesario trabajar el cuerpo. El Tantra trabaja, es para el aspecto emocional, el Tantra trabaja con el descubrimiento del ego, de cómo esta virtualidad creada por nosotros ahora nos domina y nos maneja. El tercer centro, el centro mental, tiene su yoga, que es el Raya Yoga. El yoga mental es el yoga que estudia el Karma Yoga. Karma Yoga significa el yoga de la acción. La persona que se dedica solo a trabajar, no le interesa su ego, no le interesa si su cuerpo está bien o no está bien, le interesa producir. Para él también hay un yoga, el yoga del trabajo. Karma significa acción, no... Claro, no mezclemos sí, no el otro significado. Entonces se le enseña a trabajar de tal manera que llega a ser perfecto en el arte de entregarse al trabajo sin esperar resultados, sin esperar consecuencias. Ni el fracaso le importa, ni la victoria le importa. Llega a ese nivel de desprendimiento. Hubo 2 veces premios Nobel de diferentes países que cuando fueron notificados por el premio Nobel como premio a su trabajo, respondieron con diferentes palabras, pero lo mismo. Yo ya cobré el premio. Yo he cobrado el premio mientras desarrollé este proyecto. Eso me hizo feliz. Ahora, lo que ustedes quieren dar, repártanlo con la gente que necesita. Y no eran ricos. Son varios cientos de miles de dólares, que es un premio Nobel.
pero lo hicieron así. Hay otra forma de yoga que no es para los anteriores, es para aquella persona que cree en alguna forma en algo, en la divinidad, en Dios, que se llama el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Es hermoso. Cada uno de ellos tiene sus detalles hermosos. Hay otra forma de yoga para otro tipo de personas, porque no se puede pensar que todos quieren ser sabios o quieren ser físicos. Hay gente que de pronto las emociones lo envuelven, o su trabajo lo absorbe, o necesita mucha devoción en su vida. No es devoción a una religión específica, ni mucho menos a una religión hindú, ¿no? Es ser devoto de la vida, de cada cosa que la vida te da, como momentos como este, por ejemplo, ¿no? Hay otra forma de yoga también que está ya relacionada con el quinto nivel, el quinto chakra, que ese sí es el Raya Yoga, es el yoga de la fuerza de voluntad, del poder de voluntad. Y llegan a dominar de tal manera la voluntad que algunos se quedan botados en el camino, se convierten en personas que hacen espectáculos públicos, ¿no? Demostraciones de su resistencia. Puedo caminar sobre el fuego, a eso le dicen fakir, caminar sobre el fuego, puedo meterme una lanza en la boca, que no es el objetivo. El objetivo de la fuerza de voluntad es darte absoluto control sobre ti misma. Porque si no tenemos absoluto control es porque nos falta todavía desarrollar la voluntad. El sexto es el que hemos mencionado, el ñañi, es la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. A mis alumnos que tengo en un grupo nuevo, que empezó el año pasado, y ya van a pasar a ser de mediano nivel, a ellos siempre les decía que es más o menos como hacer galletas. Tú traes la inteligencia, yo pongo el conocimiento, o sea, tú traes la harina, yo pongo el agua y hacemos galletas. Esa es la sabiduría, las galletas son la sabiduría. La combinación del conocimiento con la inteligencia. Se requieren las dos. Por eso es que no muchos siguen el camino del ñañi, porque la inteligencia no es que esté escasa, sino está mal aplicada, mal direccionada. Y el séptimo séptimo camino del yoga, que es para otro tipo de personas, es básicamente con la energía. El trabajo de los chakras, la kundalini, es un trabajo profundo. La combinación de los 7 es lo ideal, pero se tiene que escoger uno como punto de soporte, como anclaje. En mi caso es básicamente el ñañi. Pero puede haber otros que a través del camino de la devoción aprendan elementos que pueden complementar su camino. El Hatha Yoga complementa al ñañi, no le enseña nada, pero complementa, hace una persona sana. ¿Qué hacemos teniendo mucha sabiduría si el cuerpo falla, ¿no? La devoción también, porque nos estamos comiendo el universo todos los días, el agua, la fruta, la comida, todo. Siquiera pues gracias, ¿no? O sea, un mínimo. No se necesita practicar. Uno escoge cuál de las ramas y luego toma cosas prestadas de las otras. Entonces forma un producto mucho más integral y variado, ¿no? Porque la mayoría de la gente se aproxima al yoga como si fuera una disciplina física. No, es como, elijo qué quiero hacer, en vez de pilates o en vez de ir al gimnasio, elijo el yoga, ¿no? Y lo máximo que te dicen, no, es que quiero relajarme, ¿no? Quiero sentirme mejor y van al yoga, pero en realidad no siento que haya una enseñanza integral en donde te expliquen bien, ¿no? Qué significa. Y es cierto que tienes que mantener tu cuerpo físico, pero también tienes que entender otras cosas y unir, ¿no? Como dice. Se ha puesto de moda porque llegó a Occidente justo cuando Occidente empezó a darse cuenta que tenía cuerpo. Hace unos 20 o 25 años atrás, antes de los steps de los aeróbicos, no había. Había unos cuantos que se dedicaban a hacer pesas y convertirse en roperos y nada más. Y bueno, los deportistas de fútbol, de tenis, qué sé yo. Pero la gente, cuando lo presentaron el Hatha Yoga, lo vieron muy relacionado con esa moda que ha ido surgiendo desde fines del siglo pasado, o sea, del 1900,
de ponerle atención a la dieta, al cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora se ha desarrollado ahí como si fuera la verdad, y hay competencias, hay mundial de coreografías de yoga. Y el yoga hot. Sí, todo eso en la India, y eso me lo dijo mi propio maestro, que es natural de ahí, el pueblo, los más ignorantes, los que no pueden aprender nada, esos aprenden Hatha Yoga. Es lo más básico. Y bueno, para tener un cierto contacto, claro, ¿no? Pero sí es cierto que en las asanas sí, se trabajan los puntos energéticos del cuerpo. Sí, se ayuda. Ayuda, y también te ayuda en los órganos internos. Más en los órganos internos que en los centros de energía. En los órganos internos sí, porque los órganos son físicos y se mueven. Pero los centros de energía son físicos y psicológicos. O sea, si yo no tengo coherencia entre lo que hago y lo que escucho en el yoga, no va a funcionar. O sea, así yo haga, por ejemplo, para trabajar el ego, haga ejercicios para la zona pélvica y púbica, eso no me va a disminuir el ego. Así lo haga. Si me puedo parar de cabeza mediodía, pero eso no va a mejorar mis chakras de la cabeza, no. Eso es un trabajo psicológico y el otro es un trabajo físico. Por eso el maestro decía, si tú no haces yoga, no puedes, eres duro, bueno, ¿qué cosas haces? Karate, tenis, está bien, sigue haciendo. Solamente vas a tomar unos tips, porque lo más importante del Hatha Yoga es darle multidireccionalidad a tu columna y a tu cuerpo. Flexibilidad. Sí, a ir hacia atrás, ir a los costados, adelante, envolver la columna, desenvolver la columna, quebrarla para atrás, porque la columna es lo más frágil que tiene el ser humano. Y es cierto esto que dicen, que cuando tú desarrollas la flexibilidad física, también desarrollas la flexibilidad en tu carácter. No es cierto, es una creencia. Aquí en Perú, no quiero hablar de las personas quizá con nombre, o puedo mencionar nombres. Sí, claro. ¿Sí? Santanam es uno de los Hatha Yogis más reconocidos, él es de India, aquí. Y Amoreca, para los que son muy antiguos, más antiguos que yo, fue el primero que abrió un centro de Hatha Yoga en Larco Miraflores. Amoreca usaba rapado completo el pelo. Pero tenían un carácter, porque se forman como instructor. Me dicen, no, te estoy diciendo, levanta la mano, no, la mano. Eso significa que nunca llegó la flexibilidad a su interior. Es más, hay un Hatha Yogi muy conocido y muy respetable que es Iyengar. Y Iyengar tuvo 2 hijas, pero fue tan exigente con sus hijas, tan marcialmente exigente, que ninguna de las 2 quiso dedicarse al yoga. Su nieta es la que ha cogido la herencia del abuelo y ha hecho hoy día un emporio Iyengar en el mundo muy rico para los que manejan el emporio. Pero no es garantía de que si tú te vuelves flexible en el cuerpo, te vuelvas flexible en la mente. Claro, todo tiene que ver, como tú dices, con el trabajo mental, ¿no? Sí, y te explico. Por ejemplo, llegar con las rodillas, con la frente a las rodillas. Una persona se propone hasta que lo llega, practica tiempo hasta que llega. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona que la motiva para que llegue a tocar con la frente a las rodillas? El ego. Para decir, tú llegas, yo sí llego. Yo también puedo. Así es. Entonces, no está trabajando el ego. Estás trabajando solamente la parte física. Sin embargo, para las personas, cuando yo hacía ambos, ¿no? La parte física y la otra parte, el conocimiento, les decía, tienes que esforzarte por lo menos en manejar un músculo, en vencer, por lo menos en uno. ¿Para qué? Porque eso te va a dar a ti autoestima, y te va a dar a ti empoderamiento para que ahora intentes manejar algo mucho más difícil que es un músculo, que es tu mente. Pero si no vas a poder manejar un músculo, no, pues no me digas que vas a querer manejar la mente. Eso es falso. Entonces, sí hay un complemento, pero para llegar a la sabiduría a través del Hatha Yoga, decía mi maestro, no menos de 25 a 30 años practicando. O sea, casi, mejor hay que buscar otro complemento más.
Está clarísimo. Así es. Correcto. Ahora sí, quisiera pasar a otro tema que me parece súper interesante en tu camino, que es el tema de la sanación. ¿La sanación? Sanación. También lo mencionas en el libro. Tú te iniciaste en la escuela Clearsight de Harold Moskowitz, ¿no? ¿Qué tan significativa fue esa experiencia para ti? Bueno, tuvo mucha significancia, en primer lugar por la personalidad de Harold Moskowitz, un hombre extraordinario. Pocas veces puedo decir que he conocido a un hombre que lo veo como un ángel. Tenía un carisma muy especial. Y cuando hablamos de carisma, carisma es uno de los nombres de aura. El aura se le llama cuerpo electromagnético, el toroide, el campo cuántico personal. Tiene muchos nombres que significan exactamente lo mismo. Y él hablaba sobre esto, pero yo ya había aprendido con mi maestro, justamente es lo que estamos dando en uno de los cursos, en un taller de autosanación. O sea, ¿cómo empiezas a sanar? Primero, antes que nada, tienes que sanar tu campo, porque el aura es una matriz en realidad. Es una matriz energética que permite que el cuerpo, la mente y la energía formen un todo unido y coherente entre sí. De tal manera que lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo, como si me persignara, estén en la misma dirección. Entonces, esto es fundamentalmente lo que hay que, lo que yo vi en Moskowitz, pero yo ya sabía trabajar limpieza del aura, limpieza con humo, limpieza con barro, limpieza con agua, limpieza con mentalización, limpieza con repeticiones, o sea, afirmaciones, como le dicen, muchas formas de limpieza. Limpieza con medios, como por ejemplo al entrar al agua, es el mejor chamán que existe, el agua de mar, ¿no? Al entrar a la ducha, puedes imaginar que estás peinando tu aura. Entonces, yo ya tenía ese conocimiento, pero me faltaba el aspecto científico. Y Harold Moskowitz era un científico. Es más, cuando yo le pregunté en mi primera reunión o segunda con él, le dije, doctor, eso yo lo sé, eso es el aura y los chakras. No, aquí no vamos a usar palabras de India, aquí vamos a usar palabras de la ciencia. Se llaman procesadores energéticos y se llama el campo electromagnético. Era lo mismo con otros términos. Con otro. O sea, ahí pudiste ver la unión de la ciencia y la espiritualidad. Sí, sí, sí. Bueno, yo he visto más aún hace poco la unión de la ciencia con la espiritualidad, que es algo que celebro mucho con mis alumnos. Hoy día la cuántica, ¿no? La cuántica es una física diferente. Es la física del microcosmos, de las partículas, los átomos, las moléculas. Y nosotros vivimos en el macrocosmos. Las leyes que rigen el macro no rigen necesariamente el micro y al revés. Entonces, entre las cosas que declara la ciencia es que las partículas pueden alterar su comportamiento con la presencia de un observador o de la conciencia. Por primera vez en toda la historia de la ciencia se ha mencionado, gracias a la cuántica, la conciencia. Y no se ha mencionado conciencia como, digamos, un accesorio más, sino como el personaje protagonista de esa variación de la oscilación de las partículas, la oscilación cuántica, solo porque la presencia. Dicen, y está ya confirmado, que una onda vibratoria, si alguien la observa, se convierte en partícula. Es decir, la frecuencia se vuelve materia, pero solo si hay alguien, es decir, una conciencia que observa. Entonces, ese para mí ha sido el más grande abrazo después de Einstein, y eso ha sido hace 15 años atrás. Ahora sí no hay duda que estamos yendo por el mismo camino, poco a poco. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el fondo de todo lo que hay. Te puedo poner un ejemplo. Imagina una pizarra enorme. Todos los dibujos que hay en la pizarra son el universo. Está este cuerpo, están todo.
Pueden cambiar, pueden borrarse, pueden agregarse nuevos constantemente. Ese es el mundo de las formas. Cambia. Eso es, según la ciencia, el 4.6% de todo el universo está formado por materia y energía. Es decir, todo lo que está en la pizarra es materia o energía. Va a cambiar, no pertenece a lo que hablábamos hace un momento, a lo verdadero, no pertenece a lo permanente. Entonces, puedo incluso borrar todo lo que está en la pizarra, pero la pizarra nunca. La pizarra es el fondo de todo lo que existe. Esa conciencia es tu verdadera naturaleza. Y eso es a lo que apuntamos en el yoga. Es a lo que apuntamos en el yoga. A encontrarte con tu verdadera naturaleza. Con tu verdadera naturaleza. Y no puedo decirte si es algo o alguien, porque si te digo alguien te estoy condicionando a que sea, no. Algo, no sé. Eso, llegar a ese conocimiento le llaman los yogis haber solucionado la ignorancia primaria, la ignorancia básica. Si no la solucionas, no importa lo que hagas, nunca serás feliz. Te puedes cambiar de país, de pareja, de persona, de trabajo. Puedes cambiar todo lo que quieras. No vas a ser feliz. Te alegrarás un momento, sentirás la emoción, pero son emociones, pues. Es como el alcohol, un rato ahí se evapora. Es preciso hacer un trabajo consciente, valga la redundancia. Además del trabajo consciente, ¿es importante meditar para eso? Sí. Hay dos estados en los cuales nos convertimos en conciencia pura. Porque puede haber conciencia con contenidos. Estamos usando la conciencia para hablar contenidos. Uh-huh. Pero intenta imaginar nada más la conciencia sin ningún contenido. La conciencia sin ningún contenido. Bueno, cuando entramos en el dormido profundo en la noche, hay las fases del dormido soñando. Cuando entramos al dormido profundo, pierdes toda tu identidad, no sabes quién eres, dónde estás, si estás viva o muerta, si estás naciendo, si eres hombre, mujer, nada. En ese momento eres pura conciencia. La meditación es hacer lo mismo, no con la columna horizontal, sino con la columna vertical. O sea, como estar dormido profundo, pero despierta. Eso se llama dormido profundo. O sea, la meditación es exacto, el dormido, el equivalente al... Con la columna vertical, y se le llama, bueno, no en Occidente, porque todavía no hemos descubierto eso. Los psicólogos de Occidente no tienen 200 años. Los psicólogos de India tienen más de 8.000. Entonces, eso es un estado que se llama despierto profundo. Despierto profundo. Profundamente despierto. Cuando está profundamente despierto no está la mente, ni las emociones, ni nada. ¿Qué cosa es lo que está? Aquello, la conciencia. Pero para llegar a ese nivel es mucha práctica y mucho trabajo. Y quizás mucha gente se siente intimidado, dice yo no voy a poder y ni siquiera intenta. Sí. ¿No? Llegar a la meditación. Correcto. Lo que pasa es que la meditación se enseña mal. Porque no puedo sentar a una persona y decirle, mira, esta es la técnica. No hay técnica para meditar, para empezar. No hay ni una sola técnica. Meditar era un estado de conciencia normal para la humanidad hace unos cuantos miles de años, unos 5.000, 6.000 años. ¿Qué cosa era? Sentarse solo y en silencio. No había propaganda, no había el aparatito, no había música, no había letreros. Las conversaciones eran de tanto en tanto, porque como se dedicaban a la agricultura, el otro campesino estaba por allá. Era ¿Qué cosa fácil. podía haber en tu cabeza? Era muy fácil. Era más fácil. Me relajaba y entraba en meditación. Hoy, con todas las complicaciones que tenemos, hoy que la gente rinde culto al uso de su mente, porque cree que el pensamiento es gratis y se dedica a pensar todo el día. Y no es que piensa fórmulas o piensa vacunas, no, pensando domésticamente, pensando tontería y media. Son 3 actividades las que más energía consumen en la vida de un ser humano. La primera de ellas es pensar. La segunda es hablar, que es pensar con el parlante. Y la tercera es digerir. Cuando uno come mucho no te duermes, te adormitas. Bueno, cuando uno piensa mucho pasa lo mismo, te entorpeces.
Entonces, antes de que la persona pueda entrar a aprender realmente a meditar, tiene que aprender algunas cosas, como por ejemplo a observar sus pensamientos y empezar a bajar el número de pensamientos por unidad de tiempo. El volumen de pensamientos por unidad de tiempo. Entonces recién ahí va a poder tener un poco de libertad para poderse mover o quedarse quieto, mejor dicho, mientras esté en meditación. ¿Y qué le aconsejarías a esas personas que se desesperan, ¿no? Porque se sientan a meditar y vienen muchos pensamientos? Solo observarlos. No, les diría primero, tómate algún día a la semana o al mes o a la quincena para que pases unas horas de silencio contigo mismo o contigo misma. Por ejemplo, un domingo. Aprovechas, haces desayuno de monofruta, sandía nomás, algo jugoso, uva, y te sientas esta vez a dejar que todos los locos que viven dentro tuyo hablando, hablen. Porque nunca le damos tiempo a la mente a que nos hable. Siempre estás haciendo una cosa acá, que sale, que trabaja, que ve, que escribe. Pero a la vez te hablan. Sí, está hablando, pero no lo estamos dejando a la mente solo. Ahora, mira, ahora te escucho. Ya. Es tu momento. Claro. Expláyate. Que como loca va a empezar a hablar de 1000 cosas. Tienen que haber varias repeticiones de este ejercicio para vaciar la mente del pasado comprimido. Cuando ya la persona se pueda sentar un domingo, por ejemplo, y pasar 4 o 5 horas casi sin pensamientos o pensamientos muy superficiales, ya más o menos tiene poca basura, ya puede empezar a intentar sentarse. No primero a meditar, sino a contemplar. Usar los 5 sentidos para percatarse del aire, el aroma, el sonido, el sabor de su saliva, escuchar los latidos del corazón, usar los sentidos. Porque el cuerpo y la mente no están acostumbrados a que nos quedemos sentados. Bueno, ¿y qué hago? ¿No? Si sentado, ¿y qué hago? Entonces, primero hay que acostumbrarlo. Somos hiperactivos. No tenemos pausa para sentarnos. Le dan una pausa en el trabajo después del almorzar. Está viendo aparatito, está escuchando noticias, está conversando con alguien. Pausa, dejar que la mente te coma primero. Porque si no, cuando tú estés sentada, meditando como el perrito, viene y te rasca, ¿no? Quiere tu atención y empieza a proyectarte pensamientos y cosas. Entonces la persona, como cree que meditar es quedarse completamente sin pensamientos, cree que ha fracasado. Y lo que ha fracasado es el sistema para aprenderlo. Es como dejarle de prestar atención a los pensamientos. Ese es el secreto. Porque el pensamiento vive porque tú le prestas atención. Pero si no le prestas atención al pensamiento, el pensamiento solito se disuelve porque no tiene energía que lo alimente. Y no estamos acostumbrados a eso. Por eso es que las personas, no es que hay una capacidad especial, lo que pasa es que no les enseñan correctamente cómo es. Y hay incluso sesiones de meditación de muchas horas al día, exageran, no es la cantidad. Hay unos retiros incluso. ¿Ah? Hay un retiro, unos retiros en donde Vipassana, que son varios días, todo es una locura. Si no le has limpiado la cabeza a esa persona, le estás haciendo un daño en su columna, porque nadie está acostumbrado a estar sentado tantas horas. Yo no critico el sistema, solamente digo lo que está en función de mi experiencia personal. Uno debe sentarse tan poco tiempo, 5 minutos, mientras pongo mi incienso, prendo mi musiquita, me acomodo. Cuando recién estoy ahí, ya se acabó. Uy, que te quedes con ganas. Con ganas. Porque si dicen que 1 hora, no, la meditación no es cuantitativa, es cualitativa. A veces tú vas a ver a un niño así, y la mamá se preocupa. ¿Qué te pasa, hijito? ¿Qué tienes? ¿En qué piensas? Ha entrado en meditación, señora. Su ignorancia no le permite reconocer. ¿Cuántos segundos ha entrado? 30 segundos, 20 segundos. Ya hizo una meditación. No hubo nada en su cabeza. Eso es meditación. Entonces, pero si vamos a aburrir a una persona, la vamos a castigar diciéndole que tiene que estar sentada 1 hora así como un palo, no funciona. Y
¿Recomiendas estas meditaciones que son guiadas? Eso se llaman visualizaciones. No son meditaciones. No son meditaciones. En la meditación no puede haber ningún contenido en la mente. Ah, ok. Y algo que mucha gente desconoce, ningún propósito. Ni el más mínimo propósito. Pero entonces, ¿para qué meditas? Si no tengo un propósito. Ese es justamente, ahí está el secreto. Me dicen que sobre la meditación, ¿no? Me quedo en silencio. Pero yo estoy esperando quedarme en silencio. Si te sientas a meditar esperando algo, no vas a llegar nunca a meditar. Nunca. ¿Qué cosa es meditar? Sentarte a esperar nada. Ahí nomás ya rompí tu cerebro izquierdo, el cerebro racional. ¿Qué? Sentarme a esperar nada, ¿qué cosa? No, pues, ni que estuviera loco, pero es que es así. Claro, pero hay un objetivo en el fondo, que era lo que hablábamos, de encontrarte con tu verdadera naturaleza. Sí, la verdadera naturaleza no se va a poder lograr solamente meditando. Porque si yo, como a una cebolla, no le quito todas las cáscaras del ego, creencias, inconsciente, subconsciente, si no la he pelado, no llego al cogollo donde no hay nada, entre comillas, hay un vacío, ¿no? En el centro mismo de la cebolla. Entonces, se tiene que hacer el trabajo, poco a poco, de probar ese tiempo, espacio único de una conciencia sin contenido, pero yo no voy a vivir ahí. Pasó mi tiempo, tengo que regresar a trabajar, a pelearme con el compañero, a boicotearme a mí mismo con mi ego, criticándome, N cosas. Entonces, ¿recomendarías más las meditaciones activas de las que nos hablas? Las meditaciones activas son una de las mejores formas de guiar a la persona. Una de las mejores, sobre todo al neófito, ¿no? Quienes hacen una meditación activa corta, pero perfecto, son los niños. Porque yo he hecho con niños. A los niños lo echas y los relajas un poquito con su respiración y le dices ahora, por decirte, imagínate que estás flotando en una nube y que te empiezas a... Lo viven, o sea, son tan puros que lo están viviendo así. Yo veo emoción en sus ojos, con sus ojitos cerrados, de cómo sienten que se expanden. Los adultos no, yo cómo voy a expandir, yo no soy una nube, pues yo ya sé que soy... Entonces, son revientaglobo. Para los adultos tienen que despojarse de su espíritu crítico, de su centro mental que siempre está evaluando, juzgando y racionalizando todo. Hay cosas que no se pueden trabajar con el cerebro que nos han enseñado. Solo nos han educado el cerebro izquierdo, no el derecho. Y hay una gran diferencia entre ambos. El cerebro izquierdo es el cerebro del conocimiento indirecto. Es decir, la fórmula de Pitágoras no la tienes que demostrar. Ya lo aceptamos como una verdad que se puede transferir a otros. Pero, ¿a qué sabe el mango? No te lo puedo explicar con palabras. No importa que te ponga cuánto tiene de potasio, cuánto tiene de fibra, no interesa. Eso se llama conocimiento directo. La ciencia solo trabaja el conocimiento indirecto. La mística, no espiritualidad, yo prefiero decir la mística, la ciencia del misterio, trabaja a diferencia con la experiencia directa. Si ningún médico, si yo tengo dolor de cabeza, ningún médico del mundo me puede decir que no tengo. Yo sé, pues, me está doliendo. Aunque sus aparatitos no registren el dolor de cabeza, a mí me duele. Entonces, hay que distinguir esas dos formas de conocimiento. El conocimiento directo es el conocimiento de la meditación. El conocimiento indirecto es el conocimiento de cómo limpiar mi casa para que la meditación no solamente se quede durante los minutos que estoy meditando, sino que cuando abro mis ojos me puedo llevar la meditación puesta a mi trabajo y a todo. Ese es el objetivo. Y la meditación activa es vivir en el presente. 100% es en el esto, presente. es básicamente eso. O sea, si estás lavando los platos ahí. Es la mayor sanación que existe. No hay mayor sanación que lograr eso. Por fin tu cuerpo descansa de todas las cosas que estamos imaginando que va a pasar, que acá, que la política, que el futuro, que la guerra, que los microbios, que la pandemia. Por fin descansa. Eso es. Ya.
Y volviendo un poquito al tema de la sanación. Correcto. También en tu libro cuentas el contacto que tú tuviste o sigues teniendo, no lo sé, con dos entidades astrales que son Josiel y Ariel, ¿verdad? Ariel y Josías. Josías. Ariel y Josías. Que me parece increíble, ¿no? O sea, trabajan a través tuyo, tú eres un canal. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí. Bueno, primero, explicar un poquito qué cosa es el plano astral, ¿no? El plano astral es una dimensión de conciencia a la que vamos obligadamente todos los seres varias horas al día. El ser humano se recomiendan 8 horas. Sin embargo, no le prestamos atención qué sucede durante esas 8 horas. Muy poca gente tiene intención de saber algo más sobre el sueño. Muy poca. Dormimos como que es una obligación y esperando que amanezca para poder dedicarme a otra cosa. Pero ese plano existe y ahí vamos a pasar la tercera parte de la vida. Son 8 horas, la tercera parte del día. Si vives 75 años, vas a pasar 25 años en ese lugar. En ese lugar, el plano astral, no hay, por eso soñamos en la noche, estamos en el plano astral, no existe la temporalidad, no existe la lógica. Yo puedo soñar algo ilógico, que me subo a un elefante rosado y me voy volando por el malecón. Y no pasa nada. Tampoco el tiempo, puedo soñar de que estuve caminando con mi abuelita que nunca conocí, pero ahí no, puedo hacerlo. Entonces es el plano de la imaginación, no solamente de los sueños. Cada vez que tú imaginas algo, sin querer, pones un pie... Te estás conectando al plano astral. Al plano astral. Pero, a lo largo de todo el tiempo, con la imaginación, los seres humanos, al usar esa dimensión, los seres humanos somos muy variados en lo que imaginamos también. ¿Qué imaginamos el ser humano? Enfermedades, guerras, pestes, invasiones, explotación, odios. Todos son elementos de muy baja frecuencia, pensamientos con imagen de muy baja frecuencia, que se acumulan en el plano astral y que hemos acumulado a través de una historia. Ahí se forman acumulaciones de energía que actúan en forma inteligente. No es que sea un ser así como el perro o el puma, no. Son acumulaciones de energía que actúan en forma inteligente. Es decir, son formas de vida que no tienen forma. ¿Egregores? ¿Ah? ¿Le llaman egregores, creo? Claro. El egregor o larva astral, como le dicen actualmente, las personas pueden contaminarse en su sueño o junto a otra persona que está contaminada, que dentro de su campo de energía hay larvas astrales que se nutren y le hacen vivir una vida de muy baja frecuencia, con mucho sufrimiento, etc. Pero también ha habido a lo largo de la historia seres humanos que han imaginado la luz, han imaginado la sanación, han imaginado cosas bellísimas. Entonces ellos también forman otro tipo de acumulaciones, es decir, formas de vida sin forma, que se llaman ángeles, querubines, serafines, maestros ascendidos, o como estos dos maestros sanadores, Ariel y Josías. Entonces, si la persona es ignorante, se va a conectar probablemente a los de baja frecuencia, porque es lo que abunda en el mundo. Pero si la persona ya sabe de qué se trata, puede conectarse, incluso constantemente, con los de alta frecuencia. Como te digo, puedes llamarle ángeles, querubines, serafines, o maestros ascendidos, o maestros sanadores. Entonces son formas de vida del cuarto plano, del plano astral, unas de baja frecuencia y otras de alta frecuencia. ¿Cuáles son saludables? Las de alta frecuencia, porque son sanadoras. ¿Cuáles son las que no son saludables? Son las de baja frecuencia, que son las que producen enfermedad y dolor, sufrimiento, ¿no? Es más, en este momento el planeta todavía está poseído por unas gigantescas larvas, unas gigantescas formas de energía inteligente de baja frecuencia.
Y es por eso que mantienen al ser humano sufriendo, explotado, con guerra, asustándolo. Pero ese periodo ya está por terminar. En pocos años se va a caer solo. Sí. Bueno, Isaac, para terminar, unas cuantas preguntitas más. ¿Cómo no? Si tuvieras que enseñar una sola cosa en tu vida, ¿qué enseñarías? ¿Enseñar una sola cosa? Sí, una sola cosa. Ñañi yoga. ¿Qué es lo que haces? Ñañi yoga. ¿Cómo podríamos aprender, un poquito para estar en onda con el podcast, cómo podríamos aprender a vibrar bonito? A vibrar bonito. Hay algo que se conoce actualmente como actitud. Tenemos una cierta idea, ¿no? De una persona con actitud, una persona colaboradora para el trabajo, dispuesta, ¿no? De buena vibración. Pero nunca revisamos cuál es nuestra actitud. Lo que recomendaría primero sería que las personas, por lo menos 3 veces al día, levantarte antes de almorzar y antes de acostarte, preguntarte a ti misma o a ti mismo, ¿cuál es mi actitud en este momento? ¿Cómo me estoy sintiendo? Porque ahí tengo posibilidad de cambiar. Hoy día, dormí bien, sí, pero me he levantado, como dicen, medio cuáquer, pesado, no tengo ganas, no voy a tener inspiración, estoy sin creatividad, ya. Lo primero, no agarres el teléfono, deja el teléfono. Lo primero, apenas te despiertas, es ver tu actitud. Si tu actitud no está buena, entonces respira varias veces. Hay técnicas, unas mejores que otras, pero respira varias veces conscientemente y recuerda un momento feliz de tu vida. Pero tienes que mantenerlo 20 segundos, que es el tiempo que el sistema nervioso demora para cambiar todo lo que estaba por defecto como amargo, fastidiado, no, sin ganas. Y sonríete. Sonríete. Nada más. Eso. Ese detalle siempre ya te arregló la mañana, pero se va a desarreglar porque el trabajo, las cosas, el tránsito, bueno, antes de almorzar y agradecer por tu almuerzo, primero, ¿cómo me siento? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo me hiciste la pregunta? ¿Cuál es el nombre que me decía? ¿Cómo aprendemos a vibrar bonito? Eso. La actitud es alta vibración. La actitud. Por lo general, cuando bajamos la vibración, es cuando nos hemos olvidado de nosotros. Alguien me hizo algo, me estacionaron el carro en la puerta, me contestaron mal, yo me resiento, pienso, sospecho, hago, juzgo. La vibración cae. Cuando uno puede ser capaz de dejar ser a los demás, sean lo que sean, a los demonios también hay que dejarlos ser. Dejar hacer. Los ángeles harán como ángeles y los demonios como demonios. Déjalos hacer. Tu vecino, déjalo hacer. Pero es que me está estacionando el carro en la puerta. Déjalo pasar. Dejar hacer. Dejar ser primero, dejar hacer y dejar pasar es una excelente recomendación para mantener la vibración alta. Es una de las mejores. Porque ya no tienes, que le preguntaban a un maestro, y maestro, ¿cómo hace para poder reducir el estrés? Muy simple, no me estreso. Qué bueno. Si lo entiendes en el fondo, es verdad, tal cual. Bueno, muy bien, Isaac, muchas gracias. Me ha encantado tenerte. ¿Qué ocurrencia? Eres lo máximo. ¿Qué ocurrencia?